¿Cómo les va? En esta presentación vamos a hablar de la actividad física en el paciente insulino tratado. Como esta es un curso con una audiencia multidisciplinar, vamos a primero dar un pequeño enfoque de lo que es las insulinas y la insulinoterapia. Normalmente el páncreas vuelca su secreción de insulina al territorio portal. Y el primer órgano donde va a actuar la insulina es el hígado, que utiliza casi el 50% del total de la insulina producida por el páncreas. Luego esa insulina va hacia la periferia y va a actuar sobre los dos principales tejidos que aprovechan la insulina para incorporar glucosa, que es el tejido adiposo y el tejido muscular. Eso se llama captación periférica de glucosa. Diferente es la situación en la persona que recibe insulina, producto de una muy reducida secreción propia, con poco pasaje de insulina en el territorio portal, y esto va a generar muchas veces, si la insulinemia es muy baja, un aumento en la producción hepática de glucosa, con el riesgo de mayor hiperglucemia, es lo que acontece en el diabético. Cuando damos la insulina desde la periferia, lo hacemos en forma subcutánea, y primero va a pasar por los órganos periféricos, músculo y tejido adiposo, antes de pasar por el hígado. Esto puede tener algunas consecuencias, ya que como la insulina es una hormona lipogenética, y si no es bien balanceado, esto puede generar dos consecuencias de la insulinoterapia, que son la ganancia de peso y las hipoglucemias. La secreción normal de insulina acompaña a la glucemia plasmática en forma muy precisa. Siempre hay una secreción, llámese basal, de insulina en todo momento, y a la hora de comer hay una excursión de la glucemia normalmente, y esto es acompañado en forma muy precisa por secreción de insulina. En la terapia con insulina lo que precisamente tratamos de hacer es imitar esto que el cuerpo ha dejado de hacer, en esta barra roja, tratando de, a través de insulinas de acción basal, tratar de imitar esta acción, y a través de insulinas de acción corta, tratar de acompañar la hiperglucemia en el momento de la comida. La insulina corriente, regular o rápida, es la que clásicamente hemos usado, cristalina también llamada. eh, es una molécula de, digamos, en el interior del gránulo de insulina, también en el frasco de insulina, está, son 6 monómeros, 6 moléculas de insulina adosadas a un cristal de zinc. Esta característica hace que cuando se inyecte, este hexámero debe desprender sus monómeros, y esto tiene una pequeña demora, pero esto provoca que el comienzo de acción de esta insulina regular sea un poco más tardío al momento de comer, y tarde unos 30 o 40 minutos en comenzar a actuar, y la que aplicamos desde afuera puede tener un efecto que persiste por 6 o más horas. La insulina basal, que históricamente y actualmente se sigue usando, es la insulina NPH. Esta insulina es una insulina muy efectiva, tal vez la más potente de las insulinas basales, pero tiene un defecto, que su acción no es persistente durante todo el día, y a veces tiene cierta acción, cierto pico, que no siempre es igual en las personas, y en la misma persona puede haber variabilidad en el día a día. Para tratar de resolver estos dos pequeños o no tan pequeños inconvenientes que estas insulinas nos generan al momento de usarlas, la industria ha producido insulinas de acción más rápida, como la Spártica, la Lispro y la glulicina, que tienen un comienzo de acción a los 15 minutos, y su efecto no va más allá de las 4 horas, reduciendo el riesgo de hipoglucemias postprandiales tardías. Y para tratar de mejorar este perfil de la insulina NPH, tenemos la insulina Detemir, que tiene digamos, una acción más predecible, tiene menor variabilidad, y insulinas de acción más prolongada, también análogos, la glargina en su modalidad de 100
o 300 unidades por centímetro cúbico, y la insulina Degludec, que han demostrado menor variabilidad y más persistencia. De todas maneras, no es una solución completa al problema de la variabilidad que tenemos en las personas insulinotratadas. La insulina NPH, como bien vimos, tiene un efecto que va de 8 a 12, 16 horas, y lo usamos frecuentemente en el comienzo de la insulinoterapia en las personas con diabetes tipo 2, y lo hacemos frecuentemente al momento de acostarse, ya que su pico de acción va a coincidir con el despertar. ¿m? Suele haber en este momento, en el despertar, una mayor producción hepática de glucosa con mayor glucemia en ayunas, y eso es lo que la NPH resuelve bastante bien. Esto lo combinamos con medicación oral de diversos tipos. Esta modalidad de insulinoterapia no conlleva demasiados riesgos con el ejercicio, pero se puede adaptar si una persona hace ejercicio con regularidad o ha hecho ejercicio intenso durante el día ese. Uno puede plantear una reducción en la cantidad de NPH que coloque al momento de acostarse. Los análogos ultralentos, colocados a la mañana o al momento de acostarse, tienen esta característica de persistir durante todo el día. Cuando la necesidad de insulina se hace más intensa, que no alcanza con una sola dosis nocturna, ya en los diabéticos tipo 2 y de entrada en las personas con diabetes tipo 1, si usamos NPH en general, usamos no menos de 2 dosis de NPH colocado al desayuno y a la noche. Y esto, sobre todo en el diabético tipo 1, se combina con la administración de insulina regular o algunas insulinas de acción más rápida en el momento del desayuno, del almuerzo y de la cena. Los análogos lentos permiten que sea una sola la inyección con insulina basal, y los análogos rápidos, como vimos, son más precisos al momento de comer con menos riesgo de hipoglucemias postprandiales tardías. En las personas sin diabetes, cuando se largan a hacer actividad física, hay un aumento de catecolaminas que tiene efecto alfa y efecto beta. El efecto alfa va a inhibir la secreción de insulina, menos cantidad de glucosa va a llegar, de insulina, perdón, va a llegar al músculo, menos cantidad de insulina llega al tejido adiposo, entonces permite una lipólisis, y junto con el efecto beta va a haber mayor producción de ácidos grasos no esterificados o ácidos grasos libres, que son un importante nutriente para el músculo durante la actividad, junto con la glucosa, que el ejercicio permite una entrada de glucosa al músculo, aunque tiene que haber algo, poca cantidad de insulina. Esta poca cantidad de insulina, junto con la secreción de glucagón, la secreción normal de glucagón en el ejercicio, hacen de que, y junto con las catecolaminas también, de que el hígado aumente su producción hepática de glucosa, y esto pueda proveer de glucosa suficiente al músculo en actividad, pero a la vez mantener una glucemia normal. Este balance insulina-glucagón hace de que la glucemia se mantenga en niveles normales, y esto permite que el cerebro, que dispone fundamentalmente de glucosa para su energía, no se vea privado. ¿Qué ocurre si una persona con diabetes se coloca su dosis de insulina y no se hacen ajustes apropiados, ya sea en su alimentación o en la dosis de la insulina? Vamos a ver que la insulina está elevada, la insulinemia. Esto ejerce un efecto sobre el hígado, al haber también inhibición de la secreción de glucagón por efecto de la insulina, y porque las personas con diabetes tipo 1 tienen menos respuesta apropiada de glucagón, la producción hepática de glucosa se reduce. Hay mucha insulina, junto con el ejercicio harán que la captación de glucosa por el músculo sea más marcada. Hay baja producción hepática de glucosa, alta captación por parte del músculo, y el riesgo que conlleva a la hipoglucemia con impacto a nivel del sistema. ¿Qué ocurre en la situación contraria?
en el momento en que una persona con diabetes, sobre todo un diabético tipo 1, se coloca poca insulina o a veces olvida o decide no colocarse insulina, se lanza a hacer actividad física. Muy poca cantidad de insulina van a permitir una producción hepática de glucosa muy marcada. Además, las catecolaminas están máximamente incrementadas durante el ejercicio. Al no haber insulina, o muy poca insulina, la captación de glucosa por el músculo, por más que haya ejercicio, no es la misma, baja. Y las catecolaminas también inhiben la captación de glucosa por el músculo. Al haber gran producción hepática de glucosa, se produce una marcada hiperglucemia que no va a tener mayores consecuencias inmediatas en el sistema nervioso central, pero esta situación de baja insulinemia facilita una enorme lipólisis con una gran llegada de ácidos grasos no esterificados al hígado, que normalmente el hígado lo utiliza para producir lipoproteínas o para utilizar su energía, pero cuando es máxima la cantidad de ácidos grasos, no puede usarlos todos y se elaboran productos intermedios que son los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son ácidos débiles, pero en alta proporción pueden llevar a una temida complicación que es la cetoacidosis diabética. También vimos en la anterior presentación mía que también la glucemia va a variar muchísimo respecto a qué tipo de actividad física se trata. En una actividad física aeróbica, como es el roller, el trote suave, la actividad en bicicleta, en general, digamos, la intensidad es sostenida y en este caso siempre o casi siempre la glucemia va a tender a ir hacia abajo. En el extremo opuesto, en los ejercicios anaeróbicos o ejercicios de resistencia, o sea, de fuerza, o algunos como CrossFit o algunas artes marciales que hacen impulsos muy rápidos y cortos, en este caso puede haber la respuesta contraria, puede haber una respuesta hiperglucémica al ejercicio. La mayor parte de los deportes, el básquet, fútbol, rugby, vóley, tienen un comportamiento mixto y es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir con una persona insulino tratada. Depende del tipo de actividad y depende del tipo de intensidad y todas las variables que vimos recién. En estas circunstancias pueden verse elevaciones o descenso de la glucemia y esto tendrá que ser individualizado en cada paciente. En general, la literatura eh, refiere que lo que hay que modificar de la insulina es solamente el bolo y en general tratar de suplir con hidratos de carbono previo o durante la actividad. Esto genera que a veces el problema en muchos diabéticos tipo 1 es el sobrepeso, un grupo de diabéticos tipo 1. Entonces, una actividad de este tipo puede, que tal vez se utiliza para reducir el peso, tenga el efecto contrario. Entonces, eh, la idea es ver cómo balancear la cantidad de hidratos de carbono y cómo reducir la insulina. Hicimos una experiencia allá por el 2015 con un grupo de casi 30 diabéticos tipo 1 en una caminata, un trekking, a un lugar que se llamaba El Campanario, acá en Mendoza, y de una duración de 3 horas. Y nuestra estrategia fue la siguiente: sin modificar la insulina basal, como la literatura lo sugería, hicimos una reducción bastante marcada de un 50% del bolo previo al desayuno. Al inicio de la actividad física, medimos la glucemia y si el sujeto tiene menos de 90 miligramos por decilitro de glucemia, un aporte de hidratos de carbono de absorción rápida de 30 gramos. Si la glucemia está entre 90 y 150, 15 gramos, por encima de 150 no aportamos hidratos de carbono previo a la actividad. Y si la glucemia está por encima de 270,
medir cuerpos cetónicos. Si estos cuerpos cetónicos están por debajo de un milimol, puede iniciar la actividad, y si está por encima de un milimol, la actividad no se inicia. Ninguno de los pacientes, hubo 2 o 3 que tenían glucemias altas, pero la cetonemia no alcanzó niveles superiores a un milimol. Durante la actividad física, lo que hicimos fue aportar cada 30 minutos hidratos de carbono en base al monitoreo glucémico, aportar 30 o 15 gramos de hidratos de carbono cada media hora o cada una hora, dependía del paciente. Y la dosis de insulina del almuerzo posterior también fue reducido en un 50%. Allá arriba está el Cerro Campanario y todos lograron llegar sin inconvenientes. Fue una muy linda experiencia. La excursión que se propone de la glucemia durante la actividad física es que esté entre 120 y 200. Ese es el objetivo glucémico durante la actividad física. Y en promedio, nuestro grupo logró tener una muy buena performance. Pero también hubo 7 pacientes que hicieron el problema que les dije, la hipoglucemia tardía, porque el ejercicio, como seguramente habrán visto en charlas anteriores, produce hipoglucemia, no solamente durante la actividad física, sino hasta 24 o 36 horas posterior. 7 de nuestros pacientes tuvieron hipoglucemias sintomáticas o por debajo de 56 miligramos por decilitro. Entonces, experiencia, quisimos ver una caminata que fue más larga, con un grupo, no eran los mismos, pero era la misma cantidad. En este caso, no solamente reducir la glucemia en ayunas, sino que también la insulinemia, la insulina, dosis de insulina previa, sino también la insulina basal, en un 30%. La estrategia durante la marcha fue muy similar a la que vimos recién, y el resultado fue, hubo algunas hipoglucemias tardías, pero la cantidad, la proporción fue menor. El análisis estadístico no alcanza a dar significación por el número pequeño de pacientes y de eventos hipoglucémicos tardíos, pero notamos una clínica significación en cuanto a la reducción de esta actividad prolongada. Fuimos hasta un lugar que se llama. Y bueno, nuestra propuesta a partir de estas experiencias es que sí, hay que en ejercicios, llamémosle ejercicios continuos como los que vimos en la diapositiva, un ejercicio continuo de más de 90 minutos, reducción de la insulina basal de un 30% y un 50% del bolo previo y también del bolo de la comida posterior. Fijarnos qué glucemias tiene previo a la actividad física, aportar o no hidratos de carbono previos y el aporte de aproximadamente 30 a 60 gramos por cada hora de actividad física. También es importante al terminar la actividad física proveer hidratos de carbono porque el músculo está como hambriento y eso es lo que genera la hipoglucemia tardía. Entonces hay que aportar 0,8 a 1 gramo por kilo de hidratos de carbono acá es con bajo índice glucémico y también el aporte de proteínas porque ha habido neoglucogénesis a partir de aminoácidos y el músculo hay que también no solamente proveerlo de hidratos de carbono, sino también un aporte proteico apropiado apenas se termina la actividad física y a la noche hacer una colación con hidratos de carbono de bajo índice glucémico y también el aporte proteico. Brevemente les cuento algunas otras experiencias que hemos tenido con pacientes, por ejemplo, con el advenimiento de tantas carreras que hay en ciudades o de aventura, quisimos ver si era posible, que hace varios años, ya de esto en el 2009, si era posible establecer una estrategia para aquellas personas, aquellos atletas diabéticos que quieran correr una media maratón, 21 kilómetros,
Lo hicimos con un grupo de 6 varones con diabetes tipo 1 adulto y lo comparamos con 6 sujetos que hicimos en la facultad. Y vean, nuestra estrategia fue reducir a 1/3 de la dosis programada de la basal y del bolo. Esto generó, por supuesto, por ejemplo, si se tenía que colocar 9 unidades de insulina rápida y 30 unidades de insulina basal al desayuno, el sujeto se colocaba 3 unidades de rápida y solo 10 unidades de la basal. Esto generó una hiperglucemia post-desayuno, pero permitió durante toda la carrera, en las 2 oportunidades que se hizo, lograr hacerla sin problema y sin hipoglucemia. Fíjense acá en verde cómo es la respuesta cuando un sujeto tiene la homeostasis glucémica y de secreción de insulina normal. Esto es bueno, esto no es bueno, pero por lo menos la gente puede hacer la actividad física, pero pensemos que toda este área bajo la curva puede tener sus consecuencias, así que lo ideal es tratar de mantener la actividad física entre 120 y 200 y no tener estas otras excursiones. Pero como les decía, la mayor frecuencia de actividad física en deportes como el básquet, el rugby, no son demasiado previsibles. Y acá tiene que haber un importante compromiso por parte del médico y del paciente en hacer ajustes muy personales. Y para esto es sumamente del automonitoreo. Sin automonitoreo previo, durante y después, es imposible programar una actividad física que garantice un buen control glucémico y reduzca el riesgo de hipoglucemia. Nuevamente tenemos en el momento actual, y va a ser tocado la tecnología en este curso, elementos que nos pueden ayudar durante la actividad física para ajustar mejor tanto la insulina como la ingesta de hidratos de carbono. Pero imaginen que hay ciertos deportes, como los deportes de contacto, eh, que tener estos dispositivos es, diría yo, casi imposible. Muchos pacientes hemos tratado de colocarles vendas o algo para protegerlos, pero en general la respuesta no ha sido buena y es muy difícil en los deportes de contacto, fútbol, rugby, básquet, poder utilizarlos. Imagínense el advenimiento del páncreas artificial que tiene más complejidad en cuanto a tubuladuras y lo difícil que pretender hacer deportes con esta tecnología, que ojalá en el futuro vaya mejorando para poder proveernos. También fuimos algo atrevidos y hace ya 14 años, el del medio soy yo, el tiempo pasa, corrimos con Lucas y con Daniel la maratón de Buenos Aires. Este, y bueno, no fue fácil. Daniel era su primera experiencia, él tenía en ese momento eh, 50 años. Este es el obelisco, yo vi eso. Fíjense lo difícil que fue poder encontrar la vuelta, tener glucemias que llegaron a 400 a la tarde después de la actividad y al terminar acá, más o menos por acá, terminó la maratón, glucemias que estaban por debajo de 50. Yo me preguntaba en aquella época si iba a ser posible alguna vez hacerlo con más eficacia. Bueno, con Daniel, ya hace un año, también corrimos la maratón de Mendoza juntos y él tenía un Dexcom 5 que le permitía, esto que ven acá en el brazo, le permitía ir viendo sus glucemias y haciendo el aporte de hidratos de carbono en forma periódica. En este caso lo que hicimos fue reducir su basal eh, a un 30% y también el bolo fue reducido a un 30% y fuimos haciendo los ajustes de glucemia durante
y esta estrategia nos permitió, fíjense, la carrera más o menos se largó por acá, acá fue el desayuno, y terminó más o menos a 4 horas más o menos por acá terminó la competencia, y vean que casi todo el tiempo transcurrió durante el objetivo que era estar entre 100 y 200, y en el periodo posterior no hubo que lamentar hipo ni hiperglucemias muy marcadas. Entonces, como un poco de conclusión de esta presentación, como guía práctica, aunque no existe una receta única, veamos este gráfico que es del doctor Michael Riedel, con alguna modificación que le hice. Michael Riedel es un investigador en este área, tal vez uno de los máximos referentes. Él es diabético tipo 1 y muy deportista, trabaja en Canadá, y este gráfico pertenece a él. Y veamos si la primera pregunta que nos hacemos si la actividad física es aeróbica. Si es aeróbica, ¿sí? Acá hay que ajustar la insulina y o los hidratos de carbono. Vamos a ver cómo. Si a la actividad física se combina actividad de resistencia anaeróbica, esto A es aeróbica y RAN es resistencia o anaeróbica. Resistencia se le llama a la actividad de fuerza. Acá hay que ajustar un poco menos, acá hay que reducir menos la dosis de insulina, y la sugerencia es, si se combinan estas actividades, es mejor empezar por los ejercicios de resistencia, de fuerza o anaeróbicos, antes de los aeróbicos. Digamos, la actividad de resistencia, de fuerza, va a tal vez proteger a la hipoglucemia durante la subsiguiente actividad aeróbica. La pregunta que hace este gráfico, este algoritmo, es si pudo reducir la dosis de insulina, hubo prevención. Si no la hubo, si el ejercicio se produjo en forma espontánea y va, supongamos, ya se puso insulina, ya desayunó y lo invitan a una actividad física, y acá lo conveniente es un aporte de 0,5 gramos por kilo de hidratos de carbono previo a esa actividad. Si pudo reducir la insulina, acá, ¿cuánto tiempo pasó desde la última comida? ¿Cuánto tiempo ocurrió desde que se colocó la insulina? Si han pasado menos de 3 horas, ese bolo debe ser, el bolo debe reducirse, eh, digamos, si la actividad va a ser con menos de 3 horas después de la comida, debe reducirse el bolo, o lo que dijimos recién. Si la actividad va a ser mayor de 60 minutos, vamos a reducir, como hicimos en nuestros trekking, 50% el bolo, pero si la actividad es más pesada y dura más de 60 minutos, se puede llegar a reducir hasta un 75% el bolo previo. Si la actividad es menor de 60 minutos, bueno, se reducirá un 25, un 50% si es liviana o es pesada. En el caso de cómo considerar el manejo de la insulina basal, en general, programar que los días de actividad prolongada, de actividad física prolongada, reducir un 20% la basal. Nosotros en el trekking, ¿se acuerdan? Habíamos reducido un 30% y un 50%. O sea, era bastante lógico lo que hicimos en aquella época, y este algoritmo salió después, así que, digamos, nos congratuló haber coincidido bastante en las cifras de reducción. Aquellos sujetos que utilizan bomba, lo que se propone es reducción del basal, del aporte basal, 60 minutos antes en un 50-90%, o no reducir eso y cortar totalmente el aporte de la bomba al inicio del ejercicio. Hay otras notas que son las que hemos agregado nosotros respecto a si la glucemia es menor de 100, aportar 30 gramos, bueno, un poco todo lo que les mostré en el algoritmo que hicimos en los trekking. Esa fue nuestra experiencia.
Seguramente que habrá muchos baches de preguntas que vamos a tratar de ver en el foro y en esto, como les digo, el paciente tiene que tener conductas. No es fácil, es un verdadero desafío tener una glucemia normal durante la actividad física. Eh, el médico también tiene que saber estar comprometido y también los profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, estar al tanto de esto y entre todos hacer un buen equipo para que las personas con diabetes e insulino tratada puedan hacer actividad física con la mayor eficacia y seguridad posible. Agradezco la atención.